El corazón del sistema. El absurdo. Tenemos cientos de reglas que no tienen sentido de existir. La ley de información pública es una de ellas. ¿Cómo aceptamos esa locura? Es hora de cambiar esto, es hora de que todos los estados desarrollen un sistema que permita a cualquier ciudadano acceder a cualquier información estatal en línea, sin pedir permiso. Todos los movimientos económicos o legales deben ser datos abiertos disponibles en línea, 100% en línea. Es hora de que el Estado se convierta en transparente, que comparta todos los datos a su alcance con sus ciudadanos. Esta transparencia no solamente ayudará a los ciudadanos a entender mejor la administración de sus gobiernos, sino que también los ayudará a comprender mejor a sus representantes. No hay excusas. En la era de la conectividad global, donde un agricultor puede monitorear el clima desde su celular y un joven en cualquier parte del mundo puede programar una aplicación que revolucione la industria, es inaceptable que los ciudadanos no puedan consultar en línea cuánto gastó su municipio en iluminación pública, en recolección de residuos o en obras públicas. La transparencia debe ser la regla, no la excepción. Porque si algo es realmente público, no debería tener una ley que nos obligue a pedirlo. Es una contradicción en sí misma, una ley de acceso a la información pública. Es aceptar que esa información, por defecto, no es accesible. Es como tener que pedir permiso para mirar por la ventana de tu propia casa. Si la información es de los ciudadanos, entonces debe estar disponible sin condiciones, sin solicitudes, sin formularios. Si hay que pedirla, no es pública. Es hora de dejar de normalizar lo absurdo. Pero lo más importante, abrir los datos no solo es un acto de transparencia, es abrir la puerta a soluciones inimaginables. Imaginemos aplicaciones ciudadanas que puedan funcionar como un Rappi de luminarias, donde cualquier vecino reporte una luz rota y un sistema descentralizado asigne automáticamente una cuadrilla para repararla, sin burocracia, sin papeles y sin demoras. Los jóvenes que quieren transformar el mundo necesitan esa información para poder hacerlo. Son ellos quienes, con creatividad e innovación, pueden diseñar soluciones que hoy ni imaginamos. Cerrar esos datos no solo limita la transparencia, sino que directamente cierra la puerta a la innovación. Cuando la información es pública y en tiempo real, el ciudadano deja de ser un espectador pasivo y se convierte en parte de la solución, capaz de crear, proponer y resolver sin depender de estructuras obsoletas. El Estado debe dejar de ser una caja negra y transformarse en una plataforma de información abierta, accesible y en tiempo real. Lamentablemente, si creemos que la política es para cambiar el sistema, estamos equivocados. El sistema nos comerá. ¿Cuántos exlegisladores y exfuncionarios fuimos jóvenes con ganas de cambiar el mundo y luego de llegar y hacer nuestro aporte, nos fuimos con la sensación de que solo pintamos la pared? Sí, se mejora, pero no se revoluciona. No cambiamos la raíz del problema. El sistema político se autoprotege. Por definición, no se deja cambiar. Muchos concejales llegaron con un entusiasmo enorme por transformar las cosas, pero a los pocos días entendieron que, si bien no es imposible, es extremadamente difícil. El sistema está hecho para que nada cambie y para que nadie se atreva a querer cambiarlo. Desde oficinas cerradas, sin ventanas que sacan las ganas, hasta negociaciones absurdas como aprobar un beneplácito irrelevante para conseguir que aprueben un proyecto que probablemente el Ejecutivo nunca implemente. Después vienen las negociaciones por los asesores. Como no está reglamentado, tenés que negociar con el poder de turno cuántos asesores podés tener. Si sos amigo, tendrás más. Si sos enemigo, menos, entrás al juego perverso. Así es como funciona. El juego del poder. Y aunque muchos lo saben, pocos lo dicen. ¿Son necesarios los asesores? ¿O son, en realidad, parte de la estructura de poder de cada concejal? A veces cumplen la función de escuchar a los vecinos y canalizar sus reclamos, pero la mayoría de las veces solo traducen problemas profundos en proyectos de comunicación que terminan en una simple nota solicitando al Ejecutivo que considere la posibilidad de Los concejales no ejecutan, legislan. No pueden resolver problemas concretos. Y cuando no le resuelven al vecino, el vecino deja de votar. Entonces entran los asesores con sonrisa y cara de póker, dicen, sí, ya me ocupo. Y escriben un proyecto que solo pide que otro considere resolver el problema. A veces, el concejal llama directamente al funcionario. Si tiene suerte, el funcionario toma el tema.
pero espera algo a cambio. Porque si no votás su proyecto cuando lo necesite, no te atiende más el teléfono. Y quizás también se terminen tus asesores. Así funciona, resumido y brutal. Mientras dependamos de este sistema, siempre tendremos este problema. Por eso, la única solución es cambiar el sistema, de raíz. Otro de los absurdos más evidentes es la forma en que se nombran y remueven funcionarios en nuestras ciudades. Cambian secretarios, ministros y directores, como si fueran fichas de ajedrez. No porque haya un plan mejor, no porque evalúen su desempeño, sino porque conviene políticamente para armar una lista o fortalecer una interna. Y lo hacen en nuestra cara, como si fuera normal. La gestión pública se convierte en un casting electoral, donde lo importante no es tener a los mejores, sino a los más funcionales al armado de poder. Nos dicen que eligieron al más preparado, pero después, con total liviandad, lo reemplazan por otro solo porque hacía falta espacio para equilibrar sectores políticos. Entonces, entendemos la verdad brutal: nunca tuvimos al mejor, tuvimos al que servía en ese momento. Todo era una construcción de marketing, una ficción que aceptamos porque no nos dejaron otra opción. Y así, mientras jugaban a la política, nuestras ciudades perdían tiempo, eficiencia y futuro. No es un problema de personas. Es el sistema, otra vez, que privilegia el poder sobre la gestión, la campaña sobre la obra, el corto plazo sobre el verdadero cambio. La otra cara de la moneda es ser funcionario por competencias y no política. Claro que se puede hacer muchas cosas desde el Ejecutivo, pero las limitaciones siguen siendo enormes. Fui funcionario público, con alto cargo, y si bien me fui con la satisfacción de haber logrado algunos cambios, la verdad es que fueron pequeños frente a la magnitud del problema. Un ejemplo concreto, la escrituración de viviendas que el Estado había vendido. Casas vendidas desde 1935, cuyos propietarios, muchos de ellos ya fallecidos, nunca pudieron obtener sus títulos. Al llegar a esa área encontré todo en papel. Después de mucho esfuerzo, lo digitalizamos. Logramos que más de 1.500 personas obtuvieron su escritura. ¿Fue un logro? Sí. ¿Fue suficiente? No. Quedaron más de 13.000 familias esperando. Si seguimos al ritmo humano, tardaríamos entre 20 y 50 años en resolverlo. Frente a cada traba preguntaba: ¿qué ley hay que cambiar? La respuesta siempre era la misma: no se puede, es muy difícil. Y tenían razón, para resolverlo de fondo había que modificar medio Código Civil. Entonces entendí que, aunque el equipo fuera eficiente, aunque tuviéramos voluntad y recursos, el problema estaba en la raíz, en las leyes, en la lógica del sistema, no en la capacidad de gestión. Romper la lógica. Para solucionar algo, primero debemos entender qué es lo que realmente necesitamos resolver. Durante años, el Estado aplicó soluciones superficiales, limitándose a digitalizar procesos sin cuestionar la raíz del problema, la lógica del sistema. La gran pregunta no es cómo transformar los procesos actuales, sino cómo rediseñar el corazón del sistema desde cero. Este ejercicio comienza con una mirada en perspectiva al estado actual. ¿Cómo se crean y aplican las normativas que regulan nuestras ciudades? ¿Qué papel desempeña la burocracia en la vida cotidiana de los ciudadanos y emprendedores? ¿Funcionan las licitaciones como herramientas para solucionar problemas? No se trata de demonizar el sistema actual, sino de analizarlo pieza por pieza, identificar sus fallas estructurales y sentar las bases para un modelo de solución diseñado con las lógicas de las tecnologías del presente. El problema no es la cantidad de normas o procesos, sino su lógica de base. Son normas que fueron escritas bajo paradigmas del siglo pasado para un contexto social, económico y tecnológico que ya no existe. ¿Qué sentido tiene que en 2024 una habilitación comercial siga requiriendo la misma lógica de requisitos y pasos secuenciales que hace 50 años? La oportunidad está en cuestionar el núcleo, no reformar, sino rediseñar. Repensar desde cero, sin las ataduras de lo heredado. La gestión pública necesita salir de la era analógica y abrazar un modelo de datos abiertos, verificaciones automáticas y procesos descentralizados. Si lo logramos, las ciudades dejarán de ser un sistema que se sostiene a fuerza de papeles y verificaciones humanas para convertirse en organismos eficientes, ágiles y transparentes. El problema no es la burocracia en sí, sino su lógica, y hasta que no la cambiemos, todo lo demás serán solo parches. En cualquier ciudad, la base de su estructura está en las reglas.
Estas regulaciones locales definen los parámetros para actividades esenciales como habilitaciones, construcción, tránsito y uso del espacio público. Determinan cómo convivimos y gestionamos lo público y lo privado. El problema no es que falten reglas, sino que sobran y muchas están ancladas en un pasado que ya no existe. En la mayoría de las ciudades intermedias, un pequeño grupo de legisladores tiene la potestad de modificar estas normativas, pero en lugar de repensarlas, las emparchan. Los nuevos códigos son, en la mayoría de los casos, las mismas normas viejas reorganizadas, con cambios mínimos, manteniendo un sistema obsoleto y desconectado de la realidad. Además, cada ordenanza requiere decretos, programas y oficinas para implementarse, generando más burocracia y más gastos. Las ciudades viven llenas de regulaciones que complican la vida en vez de simplificar. Incluso, absurdos como que el tamaño mínimo de un baño pueda variar según la ciudad, sin una razón lógica. La burocracia fue pensada para garantizar que las reglas se cumplan, pero su lógica está basada en el papel. Hoy con suerte se digitaliza, pero sin cambiar su esencia. Seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora el trámite es un PDF con firma digital, pero el proceso sigue siendo lineal, secuencial y lento. La verdadera transformación no es hacer gobiernos digitales repitiendo la lógica burocrática, sino repensar desde cero, con procesos que permitan verificaciones automáticas descentralizadas en tiempo real. Si logramos esto, la burocracia dejará de ser un obstáculo para convertirse en un sistema fluido que ayude a las personas en vez de limitar su desarrollo. El problema no son las reglas, es la lógica que las sostiene. Otro de los grandes problemas de las ciudades es la complejidad para contratar cualquier bien o servicio. Lo que debería garantizar transparencia termina siendo un laberinto de normativas y reglamentaciones que solo encarecen las contrataciones públicas. Por culpa de esta burocracia, las ciudades terminan pagando el doble que cualquier empresa o ciudadano por el mismo bien o servicio. Las licitaciones, que en teoría deberían fomentar la competencia y asegurar la mejor oferta, en la práctica funcionan como un filtro que deja afuera las mejores soluciones. Los pliegos están diseñados con criterios rígidos y absurdos que favorecen a grandes empresas acostumbradas al sistema estatal y excluyen a emprendedores, startups o incluso a empresas de innovación global. ¿Puede OpenAI vender servicios a un municipio? Difícil, ya que no tiene la experiencia mínima de 3 años. Las licitaciones como hoy las conocemos son en realidad un procedimiento de exclusión, no de selección. La rigidez de los requisitos impide ajustar o mejorar las soluciones durante la ejecución, obligando a las ciudades a comprar productos cerrados, estáticos y muchas veces ineficientes. Peor aún, cuando el servicio se presta, el pago puede tardar meses porque alguien tiene que mover físicamente el expediente, obtener firmas y empujar el trámite. Si no hay voluntad política, no se paga, por más que el servicio esté cumplido. A esto se suma que muchas veces el Estado ni siquiera tiene las capacidades técnicas para implementar o mantener lo que compra, convirtiendo las soluciones en monumentos al despilfarro. El problema no es licitar, el problema es cómo se licita. No se trata solo de adjudicar contratos, sino de garantizar soluciones ágiles, eficientes y adaptables. Debemos rediseñar por completo este sistema. Las ciudades no pueden seguir pagando el doble, tardando el triple y logrando la mitad. Es hora de licitar de verdad, sin burocracia paralizante, con procesos abiertos, simples y diseñados para resolver problemas, no para sostener estructuras que ya no sirven. Los partidos políticos. Las leyes establecen que los partidos políticos tienen como único objetivo colocar personas en cargos electivos. Su finalidad es posicionar candidatos, no resolver problemas. Esta dinámica genera un ciclo perverso donde el ego se convierte en la principal herramienta de selección. Los partidos alimentan el ego de potenciales candidatos con halagos, promesas y elogios porque necesitan llenar listas, proyectar diversidad y fortalecer su estructura. Pero detrás de esta fachada, la capacidad real, la formación o la idoneidad pasan a segundo plano. Este fenómeno no solo afecta a quienes participan de la política, sino también a la percepción ciudadana. Terminamos creyendo que para gobernar basta con carisma y marketing, cuando lo que necesitamos son gestores y solucionadores de problemas reales. La preparación de un político se basa más en la comunicación, en su capacidad de venderse, que en entender cómo funciona la máquina que va a gestionar.
Contratamos gente por su habilidad de convencer, no por su capacidad de transformar. En esencia, los políticos no son formados para resolver problemas, sino para gestionarlos. Son expertos en atraer atención y generar pasión, pero incapaces de traducir esas emociones en soluciones concretas. No es un problema de personas, es estructural. El sistema no busca gestores, busca rostros visibles. En un mundo donde la especialización es clave para resolver cualquier problema complejo, seguimos dejando la conducción de nuestras ciudades en manos de expertos del marketing. En América Latina, este fenómeno es aún peor. Votamos listas, pero detrás del primer nombre vienen decenas de personas desconocidas que ocuparán bancas legislativas sin que sepamos quiénes son, qué piensan o qué saben. El sistema premia a los que juegan bien el juego de la política, no a los que saben gestionar o legislar. Y los ciudadanos terminamos pagando el costo de un modelo que pone la imagen por encima de la capacidad. Montesquieu diseñó la democracia moderna basándose en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero difícilmente haya previsto cómo esta estructura, pensada para garantizar libertad y equilibrio, terminaría prostituida por el ego y la corrupción. Los consejos deliberantes dejaron de ser espacios de creación normativa y se transformaron en trampolines políticos vacíos de propósito. Su rol debería ser claro: crear normas que mejoren la vida en comunidad. Pero la costumbre indica que las normas importantes deben ser enviadas por el Ejecutivo. Y cuando se generan dentro del propio legislativo, rara vez responden a una estrategia de ciudad, sino a intereses personales o partidarios. Peor aún, las áreas ejecutivas que deberían aplicar las normas tampoco las escriben con participación abierta, no convocan a arquitectos, ingenieros, urbanistas o técnicos para co-crear soluciones. Se escriben entre pocos, y los que más saben son invitados al final, cuando ya es tarde. Dentro del Consejo, los legisladores votan según de quién venga el proyecto, no según su contenido. Cambian votos por poder, por cargos o por la repartija de recursos. Tienen contratos para repartir, subsidios que asignar y presupuesto propio, lo que los convierte en actores del juego de la rosca antes que en constructores de soluciones. Este sistema es obsoleto. Funciona porque los legisladores están atrapados en la lógica de ganar la política y no en la de mejorar la ciudad. Muchos llegan creyendo que es una continuación del ajedrez político, cuando en realidad deberían estar jugando al SimCity, diseñando, planificando y gestionando. El problema no es la existencia de un poder legislativo, sino su infección. Las ciudades no necesitan cientos de ordenanzas insignificantes, necesitan 10 grandes reglas claras y modernas que regulen su funcionamiento y permitan resolver los problemas reales. Mientras esto no cambie, la política será solo un espectáculo, y la ciudadanía seguirá atrapada en un sistema donde nadie se anima a hacer las transformaciones de fondo. Transformar un sistema obsoleto es extremadamente complejo y hasta peligroso. El sistema intentará expulsarte, frenarte y, si puede, seducirte. Sí, seducirte. Primero te enamora, te da una silla con tu nombre, un espacio reservado para tu auto, tu foto en los medios y la atención de los vecinos. Te hace sentir especial, protagonista. Pero es una trampa. El primer día son todas fotos y discursos. Nombrás asesores, muchos de ellos dedicados a redes sociales y prensa, porque en apariencia tu trabajo es comunicar, postear, mostrar que estás trabajando, pero en realidad solo estás cumpliendo el rol de alimentar la maquinaria de la política, mantener viva la ilusión de que las cosas funcionan. Los primeros meses pasan entre vacaciones, negociaciones internas y juegos de poder. Se arman bloques, interbloques y comisiones donde se discuten horas y horas sobre proyectos sin impacto real. Se aprueban comunicaciones que no resuelven nada, pedidos de informes que nadie contesta y proyectos que se archivan antes de llegar al recinto. La mayoría de los documentos que aprueban los legisladores no tienen efecto real, son marketing, son ego en estado puro. Lo único que debería importar es gestionar las 10 grandes reglas que necesita cada ciudad para funcionar bien, pero en vez de eso, todo se vuelve una obra de teatro. Y así uno se agota. El que entra con ganas de transformar, muchas veces termina siendo expulsado, rendido o absorbido. Se convierte en parte del sistema que venía a cambiar. El sistema te infecta. Si entras, hacelo con cuidado, mucho cuidado.
y sobre todo, sin olvidar nunca por qué entraste.